En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice así: No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a la reflexión del Evangelio, versículo 17. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. Aquí el Señor Jesús nos da a conocer que lleva la ley a su plenitud. No cambia, más bien transforma el espíritu. Dios desde hacía ya mucho tiempo antes se había manifestado. El problema no es la ley, el problema es la interpretación de la ley. No he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a desmentirlos, no he venido a corregirlos, no he venido a cambiar lo que ellos dijeron, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Todos podemos hablar de diferentes temas, pero solamente hablar de las cosas, de la temática, no nos hace hablar con verdad. El problema actual con las redes sociales, con el mundo digital, con la expansión de diferentes medios de comunicación, se da cuando nos da voz. Por lo tanto, muchas personas hablarán y opinarán de lo que sea, y si tienen mucho rollo, mucha verborrea, podrán incluso engañar, confundir. Hay personas que tienen facilidad de palabra diciendo un montón de cosas, y ante la persona ignorante, el que habla más puede encandilar. El que habla más pudiera incluso hacer creer que lo que dice es verdad. Dentro de la política se le llama demagogia. Hablar de mentiras como si fuera verdad. Lo falso se hace ver como verdadero y lo verdadero se hace ver como falso. Y aquí el problema es que mucha gente puede creer, pero quien llega a creer la demagogia solamente manifiesta que está peor que el que la dice. El que dice mentiras como si fueran verdad y verdades como si fueran mentiras puede tener una doble intención, y en su caso, una intención meramente egoísta. Mucha gente puede hablar del deporte, pero habla de lo que oye, de lo que ve, de lo que escucha, y es muy diferente vivirlo en la cancha, vivirlo en los equipos, que mirarlo del otro lado de la pantalla. Hoy mucha gente habla incluso de religión, como si fueran conocedoras de la verdad. Muchas veces ni siquiera van al templo, no van a la misa, no van a participar en comunidades y hablan de lo que han visto en las redes sociales. Se creyeron lo que alguien dijo. Pudiera ser partícipe esa persona de ciertos grupos, o incluso solamente se vistió como tal, lo dice y le creen. Nos ha pasado en cuestiones de salud. Hace algún tiempo, con un virus que llegó, algunas personas se ponían una bata blanca y hablaban como si fueran conocedoras, con términos, con conceptos
y mucha gente les llegó a creer. Y así también se puede hablar de la ciencia. De repente se hace una grabación, después modificada con efectos especiales, y se empieza a hablar de presencia de extraterrestres, objetos no reconocidos, y aparecen personas que dicen que son científicos, aunque solamente se presentan porque no lo son. Y así muchas veces llegamos a creer todo eso. También en las cuestiones de la fe, que ya apareció por ahí un señor que hace curaciones solamente con imponer las manos, que si vas a esta misa de sanación, ahí vas a obtener la curación que no te han dado los médicos. Y empiezan por aquí y por allá a aparecer personas con mucha facilidad de palabra, con mucha verborrea, y caemos. Se distorsionan las verdades, se distorsiona el mensaje y caemos en la fosa de la mentira. ¿Qué es lo que sucedió entonces con el mensaje de Dios que transmitió por medio de los profetas, por medio de la ley? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que venir a este mundo y hacerse hombre? Pues lo tuvo que hacer porque se distorsionó. Empezaron muchas personas a decir cosas que no era lo que Dios había pedido. Pero como estaban al frente, como estaban dirigiendo un grupo religioso, la gente no tuvo otra opción, creerles. El Señor Jesús está dando una enseñanza, que es la que su Padre le encomendó que compartiera. Pero esa enseñanza no es para suprimir la ley o los profetas. Él solamente está viviendo en la verdad, y la verdad es misericordia, compasión, generosidad, sacrificio, empatía, que era lo que no tenían los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes del templo, y se sienten aludidos más por la forma de vivir que por el mensaje, cuando el Señor Jesús ciertamente les dice que son unos hipócritas. El mismo Juan el Bautista, son unos sepulcros blanqueados. Y eso en realidad es lo que les cala. No es que realmente haya cambiado el Señor Jesús el mensaje. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Y en el versículo 18 lo confirma. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra. Lo que dijeron los profetas, lo que se escribió en la ley, no está mal. Lo malo es la interpretación. No se le va a quitar ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Hay que tener mucho cuidado a quien estamos siguiendo, incluso en la enseñanza de la palabra. Si nos están predicando a un Cristo sin cruz, si nos están predicando una purificación sin sufrimiento, si nos están predicando un curso de milagros y un Dios a la medida, ese no es el Padre del Señor Jesús. Ese no es nuestro Señor Jesús. Y puede ser incluso una careta del engañador. Nos es más fácil seguir el curso de milagros, el Dios hecho a la medida. Dice en el versículo 19, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni tampoco enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Sí, anda hablando de Dios, pero no obedece. Sí, anda hablando de Dios, pero en realidad con su vida no enseña a obedecer verdaderamente la palabra de Dios. Puede ser que no sea el pecador más grande del mundo, no es el anticristo, y habla de Dios, pero ¿qué esperanza le queda? Como a veces se llega a ver por ahí a alguien que habla de Dios, pero se aprovecha de la fe para darse muchos gustos, irse a pasear por aquí, comer a los antojos, dándole rienda suelta a la gula, codearse con cierto tipo de personas y hacer sus grupos, hacer el berrinche cuando no le dan lo que pide, lo que quiere, cuando no lo dejan hacer, lo que le mueve su ego, porque si los hay, pues ¿para qué nos hacemos? Pero habla de Dios. Es una persona consagrada, pues sí, pero no obedece en realidad a la palabra y con su vida no está enseñando a vivir el evangelio. Grande compromiso que tenemos todos, pero no es el anticristo, ciertamente. No se cobija con la piel del diablo, ciertamente. Es más, es un consagrado hijo de Dios, ciertamente. Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Mejor aquel que obedece la palabra y que con su forma de vida enseña a otros a hacer lo mismo. No es solamente predicar, es vivir lo que se predica.
Ese que obedece y enseña a otros con su vida será considerado grande en el reino de los cielos. Solamente se puede vivir y enseñar con la palabra en la medida en que se alimenta uno de ella, en la medida en que se relaciona con Dios. Llenarse de Dios es llenarse de su gracia para tener fuerza y hacer lo que es difícil, vivir la palabra. Pero trae su mérito, trae su repercusión, estar ante la presencia de Dios en la eternidad. Todos tenemos un reto ciertamente, enseñar a otros a vivir en el reino de Dios, que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. En la medida de vivir la palabra es como mejor se enseña. Y esto debe de ser un concepto de vivencia muy claro para los que son papás. Usted mamá, usted papá, viva el evangelio. No solamente lo enseñe, porque a veces eso es lo que hacemos quizá muy bien, pero en el vivirlo es donde está el resultado y el fruto de la eternidad ante Dios. Pero para obedecer la palabra, para vivir la palabra y para poderla enseñar con el testimonio, se necesita del amor de Dios, como savia bendita que viene a nuestra alma y nos capacita para salir a su encuentro, para tender la mano al necesitado y ayudar al que está caído, para levantarlo. Pidamos también la luz del Espíritu Santo para saber interpretar la palabra de Dios, entender lo que es correcto, aprender lo que es bueno y vivir lo que nos da fortaleza, lo que nos da esa luz. Ahí es donde podemos realizarnos y prepararnos para estar siempre delante de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Espero que siempre este evangelio los ilumine, los motive a vivir, pero también a compartir. Cuando ustedes comparten este evangelio, pueden también estar orientando a las personas que todavía no lo conocen o que nadie se los ha presentado. Muchísimas gracias por compartir también este mensaje. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora,
No importa a qué precio, nuestra paga eres tú. Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. Sin duda la vas a responder de forma inmediata. ¿Te acordarás de Jacob? Jacob tuvo sus hijos, estos hijos que llegaron a conformar el pueblo de Israel. Pero de entre sus hijos hubo una mujer que casi no se menciona en la Biblia. Te acordarás que Jacob fue el que tuvo a José cuando ya era muy grande, y José se fue a vivir a Egipto, y ya después sus hijos y él se fueron a vivir a Egipto. Pero ya recordándote un poco sobre Jacob, la pregunta es la siguiente: ¿cuál era el nombre de la hija de Jacob que casi no se menciona en la Biblia? ¿Cuál era el nombre de la única hija de Jacob que casi no se menciona en la Biblia? El nombre de la hija de Jacob era Lía, era Dina o era Rebeca. ¿Cuál era el nombre de la hija de Jacob? ¿Era Lía, era Dina o era Rebeca? Si tu respuesta fue que se llamaba Lía, déjame decirte que estás en tremendo lío, porque no es Lía. Si tu respuesta fue que se llamaba Rebeca, pues déjame decirte que también te equivocaste. No se llamó Lía ni tampoco se llamó Rebeca. El nombre de la hija de Jacob era Dina. Era Dina, así como esa marca de tractocamiones y de camionetas que existen. Así era el nombre de la hija de Jacob, Dina. No sé si te acuerdes que Jacob se enamoró de una muchacha de nombre Raquel, pero esta no fue dada a Jacob porque resulta que era la hija más chica y primero tenía que salir la más grande. La más grande se llamaba Lía. Cuando Jacob se comprometió para poder tener como esposa a Raquel, de la que estaba él enamorado, tuvo que trabajar 7 años por Lía y después tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Y al final, pues tuvo a 2 mujeres. En estas 2 mujeres nacieron sus hijos. Sus hijos que te acordarás que uno de ellos ya cuando él estaba grande nació, en este caso de Raquel, que se llama José. José era muy querido por Jacob porque ya había nacido cuando él era muy grande. Le hizo una túnica de colores y demás. Sus hermanos le tuvieron envidia, tanto así que lo quisieron matar, pero al final lo vendieron y llegó a Egipto, y ahí fue donde, como era muy sabio, José ayudó al faraón para que pudiera administrar bien sus bienes y las cosas que tenían por la escasez de comida. Después llegarían ya, en este caso Jacob y sus hijos, llegarían a Egipto y ahí se quedarían por muchos años. Ya te di un contexto de un poco de lo que es José, de lo que es su padre Jacob. Y Jacob tuvo una hija, en este caso con la hermana mayor, que es Lía. Nosotros podemos verificarlo en el libro del Génesis, capítulo 30, versículo 21. Génesis 30, versículo 21, donde dice: por último,
Lía tuvo una hija a la cual llamó Dina, pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le prometió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo: Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos, ojalá me permita tener otro. Por eso lo llamó José. Y se da por ahí un cierto tipo de historia que para nuestros tiempos podría ser algo escandalizante, porque en algún momento Raquel no podía tener hijos y le decía: pues aquí está la esclava, mi esclava, puedes tener los hijos con ella y van a ser como si fueran míos. También Lía en cierto momento no podía tener hijos, así que también le dio la esclava a José, y por eso es que llegó a tener estos hijos Jacob. E incluso ya después, cuando le dan a conocer que José ha sido muerto por las fieras, eso es lo que le dicen sus otros hijos, cuando en realidad lo habían vendido, llega a tener otro hijo. Pero eso lo vamos a dejar para otra trivia. Por lo pronto te dejamos el nombre de la única hija que tuvo Jacob. Se llamó Dina. Te recordamos el pasaje: Génesis 30, versículo 21. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta, podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com. Y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa.